Entonces, continuando con el tema del materialismo, nosotros estuvimos viendo algunas cosas en cuanto a esto y habíamos visto algunos versículos muy famosos que se repiten mucho quizás en nuestras congregaciones, pero que no podemos dejarlo de lado porque es una realidad, hablando con lo que es las Escrituras. En Mateo capítulo 6, versículo 24, habíamos visto todo esto y llegamos aquí. Llegamos a la parte del contentamiento, ¿verdad? Contentos, ¿está satisfecho con lo que Dios le ha dado? Esa fue la pregunta, la última pregunta que habíamos hecho. ¿Es posible estar contento? ¿Es posible estar de acuerdo a Filipenses capítulo 4, del 11 al 13? ¿Qué había aprendido Pablo sobre el dinero? Y vamos a repasar esto para entrar en el tema. Vayamos ahí a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Para retomar este tema que estábamos viendo del materialismo. Sería la segunda parte, ¿no? Entonces, allí, capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habíamos dicho que este famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en primer lugar tenía que ver con las finanzas, ¿verdad? Tenía que ver con la finanza en el caso del apóstol Pablo. Ahora, ayúdenme a ver un poquitito, porque el versículo 11 y 12... nos va a hablar un poquito de lo que dice Pablo con respecto al dinero, pero también en el versículo 13. Pero fíjense cómo comienza el 11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si usted nota, la palabra escasez no está ligada al no tener o tener. Cuando usted ve la palabra que aparece ahí, dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice, a contentarme cualquiera sea mi situación. Aquí la palabra escasez no habla de que no tengo nada. Y aquí la palabra escasez, ¿verdad?, también es usada aún en la palabra abundancia. ¿Por qué? Porque la escasez es la actitud con la cual yo recibo la situación, sea escasez, sea que no tengo nada o que tengo mucho. Pero es la escasez del corazón que cuando no es agradecido y cuando no está contento con lo que Dios le ha dado, entonces ahí sí produce una escasez, pero no de cosas, sino de la falta del gozo, de la falta, ¿verdad?, de la satisfacción que Dios da en su persona y a través de su palabra. ¿Se acuerdan de aquellos famosos versículos que dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, creo que es algo que había entendido el apóstol Pablo, porque dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. O sea, la escasez no es falta de algo. La escasez puede ser de mi corazón no ser agradecido, que Dios está conmigo, tenga o no tenga. De que Dios se ocupa de nuestras necesidades en todo momento. No estoy hablando de que Dios te va a hacer rico. Dios hace a quien Él quiere, rico o pobre, pero no ese es el concepto. El concepto es que Dios dice que va a estar contigo y va a satisfacer todas tus necesidades básicas. Si usted va al Salmo 23, ¿a dónde está el concepto de provisión ahí? A ver, Salmo 23. Nada me faltará. Y después comienza a describir, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, confortará mi alma. O sea, cuando uno nota el Salmo 23, uno entiende que tener o no tener no es lo que debería mover tu corazón a ser agradecido o a no ser agradecido. La persona de Dios te debe llevar a ti a ser agradecido. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Estoy enseñado, cualquiera sea la situación, estoy enseñado. Ya las cosas que Dios permitió en mi vida me han enseñado a tal punto que hoy yo estoy agradecido. ¿Por qué? Porque tenga o no tenga, mi Dios se va a hacer cargo de mí. Tenga o no tenga ese pastor, ¿verdad?, que no me va a dejar que falte nada. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de satisfacer tus necesidades básicas.
Y Dios, ¿verdad? Dice, la misma escritura nos enseña a través de los salmistas, ¿verdad? Joven fui, envejecido y no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Entonces, cuando vemos ese versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. La primera palabra importante es aprendido, he aprendido. Y para aprender, ¿qué se necesita? Porque aquí no está hablando de un aprender de una forma teológica, ¿verdad? De una forma teórica. Aquí está hablando de una forma práctica. Así que para él poder aprender a tener escasez, ¿qué tuvo que tener? Escasez. Tuvo que tener escasez. De otra manera, ¿cómo podía aprender el apóstol Pablo a vivir contento aun cuando no tenía nada? Entonces, el Señor permitió en su vida pasar momentos como este, y entonces en la escasez, el Señor le enseñó a vivir con la frente en alto, en el gozo del Señor, y seguir haciendo la obra de Dios a pesar de que no había nada. Pero tuvo que pasar por escasez para aprender. Es que no hay manera de aprender eso si no se pasa por ese lugar. O sea, no hay manera de aprender cómo tener un corazón contento, ¿verdad? Aún en la escasez, si no he pasado por la escasez y he buscado el rostro del Señor y me he puesto de rodilla a clamar, pero al mismo tiempo me he puesto a darle gracias porque a pesar que no tengo, tengo vida, a pesar que no tengo, tengo salud, a pesar que no tengo, sigo haciendo la obra de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos es porque pasamos por esa circunstancia y poder decir como el apóstol Pablo, sé vivir humilde y sé tener abundancia. Vivir humilde, ¿a qué se refiere? Porque aquí tenemos los dos opuestos. Tenemos humilde y abundancia. Son los dos opuestos. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque no estamos hablando de vivir humilde en el sentido de, ¿verdad?, de mi actitud en sí, sino sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por lo general, la humildad es, no sé si sería lo correcto decir, mal usada para hablar de pobreza, ¿verdad? Ah, no, que ellos son humildes, son una familia humilde. ¿Y qué es lo que estamos diciendo en nuestro español medio enredado? Que son pobres, ¿verdad? Que vive con poca cosa, ¿no es cierto? Ahora el apóstol Pablo dice en el versículo 12, sé vivir humildemente, si eso es lo que Dios me ha provisto, si es lo que Dios me ha provisto, un guineíto con salame, gloria a Dios por eso. Y es bueno el guineíto de salame, es bueno. Dijéramos en Argentina pan con mate cocido, y es bueno el pan con mate cocido, si eso es lo único que hay, ¿verdad? Pero qué bueno es tener esto en cuenta. Número 1, para aprender tengo que ser enseñado. Y dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. En el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿En qué tiempo estará eso? En todo y por todo estoy enseñado. ¿Verdad? Hoy yo estoy enseñado, pero la acción ¿cuándo fue? Desde el pasado. Hoy yo puedo decir que estoy enseñado, ¿por qué? Porque hubo un momento en el cual tuve que ser enseñado. ¿Y usted tuvo que ser enseñado en esto? ¿Tuvo que ser enseñado en la escasez? ¿Alguna vez en su vida ha tenido escasez? Ni queremos mencionar a cuántas veces, ¿no? Pero hemos tenido momentos de escasez, ¿verdad? Y más cuando usted estaba con su plato y llegaba el vecino y había que darle la compañía. ¿Verdad? Había momentos de escasez. De una vez le quitaban la compañía, como dicen aquí, ¿no? Le quitaban la carne o lo que sea para brindarle a los demás. Ahora, mis hermanos, por favor. Por favor, mis hermanos, no llore por las cosas pasadas. Vamos a recordar, hay dos palabras. Una es he aprendido, y la otra he sido enseñado. Y déjame decirle algo, lo que importa es la actitud con la cual enfrentamos la escasez. Lo que importa es poder aprender y recordar lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28.
¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios. Ahora explíqueme usted cómo es que pasar por una escasez, eso le ayuda bien. Porque nos enseña, porque aprendemos a ser agradecidos con el Señor. Ahora, cuando tenemos abundancia, podemos llegar a volvernos locos porque tenemos abundancia. O podemos aprender el apóstol Pablo que dice, sé tener abundancia. Y si Dios le ha dado abundancia, gloria a Dios, mi hermano. O sea, el problema no es lo que Dios le dé, siempre el problema va a ser nuestro corazón. Ahora, si Dios le dio abundancia, bueno, sepa tener la abundancia. Si hay escasez, aproveche que a aprender, deje que Dios le enseñe, porque algo quiere trabajar en su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas puede el Señor trabajar en mi corazón en momentos de escasez? ¿Qué cosas? Quizá lo primero que el Señor quiere enseñarme es dependencia. A depender de Él. En medio de la escasez, el Señor quiere trabajar en nuestro corazón. ¿Para qué? Porque mientras tenemos parece que no necesitamos nada, pero cuando hay escasez, entonces ahí comenzamos a mirar hacia arriba. ¿Y el Señor qué quiere? Que usted dependa de Él, tenga o no tenga. ¿Qué otra cosa podemos aprender en medio de la escasez? ¿Perdón? La humildad, muy bien. Contentamiento. ¿Es fácil el contentamiento? No es. Mire, cuando esas barrigas comienzan a... no es tan fácil el contentamiento. Y cuando pasa alguien por delante suyo con un picapollo ahí. No es fácil. Pero el Señor nos va a enseñar en momentos como eso. Entonces, siempre tengo que tener la disposición de aprender. Y si el Señor permite en algún momento lo que es la escasez, trate de aprender. Porque cuando usted comienza a depender de Dios, usted se da cuenta que usted depende de Dios todo el tiempo. O debe depender de Dios todo el tiempo. Cuando usted quizás comienza a mirar hacia afuera, a mirar a los demás, de repente usted pierde el contentamiento. ¿Por qué? Porque puede caer ¿en qué? En la envidia. Puede caer en la envidia. Puede caer en la ¿qué? En la codicia. ¿Verdad? En la queja. Señor, si yo te sirvo todo el tiempo, ¿y por qué no te sirvo? Y mira cómo le va. Ahora, cuando eso ocurra por su pensamiento, vaya rápidamente, corra al Salmo 73. Corra rápido. Y lea el Salmo 73 una y dos o tres veces. Si eso le pasa en el corazón o en la mente, por lo menos, corra al Salmo 73. Ahora no tenemos tiempo para leerlo porque si no nos va a dar tiempo, pero léanlo en su casa. Cuando el salmista dice que comenzó a ver cómo prosperaba el impío y cómo le iba bien, de repente, ¿verdad? Hasta comenzó a decir, ¿y yo que te he servido en balde, te estoy sirviendo, Señor? Hasta que entró a un lugar, a los atrios de Jehová, Y ahí se dio cuenta cuál era el fin de ellos. Quizás entendió lo que el Señor después va a mostrar en Mateo, ¿verdad? ¿De qué vale que tú ganes todo el mundo y pierdas tu alma? Y lo que me llama mucho la atención cuando el salmista dice, wow, era como un animal de carga que no entendía, sin entendimiento. Entonces, la escasez en el Señor tiene planes y propósitos de enseñarle a usted y de enseñarme a mí. Y si usted no aprende, va a volver. Y si no aprende, va a volver a pasar hasta que aprenda. Porque lo que Dios quiere lograr en nosotros es contentamiento. Y el contentamiento trae como resultado ¿qué? La gratitud. La gratitud. Cuando yo tengo contentamiento, yo agradezco por las cosas. Cuando no tengo contentamiento, mira lo que me trajo. Te voy a Nueva York. Mira lo que me trajo. Si le trajo una menta, dele gloria a Dios que le trajo una menta. Porque por lo menos pensó en usted. Por lo menos pensó en usted. ¿Verdad? Pero la actitud de ser agradecido. O sea, no vivamos como que siempre nos falta algo. Usted tiene a Cristo. Cristo es en todo y por todos y en todos. No vivamos con la actitud de que siempre me falta algo, siempre me falta algo. No, dele gracias a Dios por lo que tiene hoy. Si mañana el Señor da o no da, es el día baste cada día su propio mal. Pero yo tengo que estar agradecido con lo que tengo hoy. A propósito, ¿qué tenemos hoy?
Por lo menos te vino a la iglesia vestido. ¿Verdad? Algunos de ustedes habrán cenado, otros le espera la cena. ¿Sí o no? Vamos a ver quién tiene chivo picante para que me invite, pero esta generación ¿verdad? Sí. En nuestra época, para que los zapatos nuestros parezcan nuevos, lo poníamos al revés. Para que vean que eran nuevos. Pero hoy estamos en una generación donde las cosas son sencillas, son fáciles quizás. Pero déjeme decirle algo. Si usted tiene abundancia, déjese enseñar por el Señor. No somos por lo que tenemos, somos por lo que Cristo nos ha hecho. Y eso es real. Entonces, la ropa de marca, y bueno, no, que algunos dicen, no, porque siempre compra ropa de marca. Mire, si usted puede comprar la gloria a Dios, si no la puede comprar, esté contento también. Ahora, si no compran el tenis, el pantalón, la franela, la camiseta, no se lo ponen. Exactamente. La gorra. Y también la gorra. Yo compré, ya que me ponía bien los domingos, yo tenía pantalón de los fines de la semana. Y el domingo me ponía también para todo el escuela de la casa. Imagínese. Yo me acuerdo en mi época, ¿verdad? Que los pantalones que me daban siempre me quedaban, como dicen aquí, saltacharco. O si era heredado de mis hermanos. Éramos 4 hermanos y yo era el más pequeño, imagínense. Heredado de mis hermanos. Yo tengo una foto con mis 4 hermanos, ¿verdad? Ahí, y tenía nosotros le decimos pullover, ¿verdad? Un abrigo, ¿verdad? Y estoy ahí todo contento con un abrigo nuevo, para mí era nuevo, ¿no? Con la barriga afuera, así. ¿Sí? Pero gloria a Dios, gloria al Señor, que el Señor nos enseña y trabaja en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder crear en nosotros un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es fruto de ¿qué? De contentamiento. Estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Estoy satisfecho con lo que tengo, ¿verdad? Y si algo necesito, el Señor es soberano para darme conforme a su santa y bendita voluntad. En eso tenemos que estar claros. Entonces, los versículos 11, versículos 12 nos habla de esto. Ahora, seguimos, porque me gustaría, aunque sea entrar en el otro tema. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba refiriéndose especialmente a su finanza y a la habilidad de tener contentamiento con mucho o con poco. Con mucho o con poco. Eso es lo que Dios nos enseña, es lo que aprendemos para nosotros poder vivir satisfecho. Una vida insatisfecha nunca va a estar contento con lo que tiene. Hábleme un poquito de las personas que no son satisfechas. ¿Cuáles son las actitudes de una persona que no está satisfecha? Aburrimiento. ¿Aburrimiento en qué sentido? Porque en el español es muy amplio. Aburrimiento sería en el sentido de enojo, ¿verdad? ¿Sería ese el sentido? Amargura, muy bien. ¿Qué más? Enojo, amargura, una persona no satisfecha. No está conforme, se queja, ira, muy bien, con cara chupa limón. Es decir, una persona insatisfecha nunca está completa. Tiene la idea en su mente de que nunca está completa, siempre le falta algo. Nos reíamos con Giovanni en estos días, ¿verdad? Porque había una gran tormenta y comenzó el agua a subir a los edificios y la gente sacando maleta con sus cosas para irse con un agua que pasaba sobre los edificios. Yo dice, ¿qué tú vas a llevar ahí? Si lo más importante que tú tienes es la vida. Y poniendo cosas en la maleta para salir. ¿Cuántos de esos llegaron? Ninguno. Entonces, siempre está el dicho, si se quema tu casa, ¿qué es lo que tú tomas para salir corriendo? La pierna. Si estás soltero, lo que tienes que tomar de tu cuerpo es salir corriendo. Pero si tienes tu esposa, ¿verdad? Algunos dirán, querida, quédate a calentarte un poco. Pero
tenemos que entender, queridos hermanos, que el concepto de las Escrituras es que tenemos que aprender a vivir contentos con lo que Dios nos ha dado. Y si no vivimos contentos, el Señor va a permitir en nuestra vida cosas que nos enseñe para uno poder vivir y poder disfrutar. Porque cuando uno está contento con lo que Dios da, uno lo disfruta. Uno lo disfruta. Y en el concepto de trabajo, creo que lo que más disfrutamos es cuando trabajamos y hay fruto en nuestro trabajo. Yo recuerdo lo que compré la primera vez que cobré mi primer sueldo. Yo no sé si usted se acuerda. O tengo buena memoria o no soy tan viejo. ¿Verdad? Pero lo primero que compré, ¿y sabe lo que compré yo? Lo primero que compré, tenía, creo que 9 años, mi primer sueldo. Una Coca-Cola que era difícil. Y un paquete de galletitas. Era lo primero que yo podía comprar de lo que yo trabajé. ¿Y eso trae qué? Satisfacción. Satisfacción. El trabajo no es fruto del pecado. Porque algunos dicen, no, el Señor los sacó del huerto, ¿por qué? Y los puso a trabajar por causa de su pecado. No, el trabajo estaba antes del pecado. Y no hay cosa mayor que traiga satisfacción cuando tú trabajas y produces, puedes sostener tu hogar, puedes sostener tu familia. Eso es maravilloso. Pero va a haber cosas que el Señor va a permitir en nuestra vida que de repente tenemos que aprender. ¿Ok? Seguimos. ¿Por qué puede estar contento o satisfecho con lo que tiene? Ahí tenemos Filipenses capítulo 4, versículo 19. Escuche lo que dice. ¿Alguien lo puede leer? Y Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto creen eso? Pero usted no puede leer ese versículo solo. Porque si usted lo lee solo, extraordinario versículo. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Qué le parece? Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en la buena vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces viene el versículo 19. Y comienza diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. ¿A quién se lo dijo Pablo? ¿A quién se lo dijo Pablo? Sí, a los filipenses, pero ¿a quiénes? ¿Qué habían hecho estas personas? Le enviaron a Tesalónica, los de Filipo le enviaron a Tesalónica para las necesidades, para la obra misionera. Y a esas personas que se habían despojado para enviar a la obra misionera, enviarle a Pablo y a su equipo de trabajo, el Pablo le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Porque si tú te sacaste algo tuyo para darlo a la obra misionera, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y entonces el versículo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a la riqueza de su gloria. Por el hecho de que ustedes tuvieron un corazón dadivoso, estén tranquilos, mi Dios suplirá sus necesidades. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Ustedes han dado, gloria a Dios por eso, pero no se preocupe, porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza, a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, un corazón satisfecho, un corazón que aprende a tener escasez, que sabe tener abundancia, va a tener un corazón dadivoso. Va a tener un corazón dadivoso. Porque sabe de dónde viene lo que tiene. ¿De dónde viene? Viene del Señor. Y como viene del Señor y está dispuesto a dar, entonces ese hermoso versículo 19 dice, mire, tranquilo, mi Dios pues va a suplir las necesidades. ¿Ustedes estuvieron dispuestos a dar para la obra misionera? Gloria a Dios por eso. Pero mi Dios va a suplir. Porque mi Dios no es deudor de nadie. Y eso es maravilloso. Eso nos enseña a nosotros,
¿verdad? Y si tenemos dentro de nuestro el logo, ¿verdad? Misionera, y bueno, vamos a pensar más allá. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser parte de la obra misionera y despreocúpense que no nos va a faltar. ¿Por qué? Porque mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a la riqueza de su gloria. Cerramos el paréntesis. Seguimos. Un pasaje paralelo es Mateo 6, 25 al 34, que hemos leído una parte la otra vez, donde Jesús prometió suplir las necesidades básicas como el alimento y la ropa. Concluye en el versículo 33, que ese se lo sabe de memoria usted, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Entonces, el versículo 25 en adelante, 6, 25 de Mateo, nos hace recordar qué es más importante. Y nos dice, ¿la ropa es más importante que el cuerpo o el cuerpo es más importante que la ropa? Es el cuerpo más importante que la ropa. ¿Y por qué entonces? Mi pregunta es a los jóvenes muchas veces, entonces, ¿por qué tú crees que la ropa es más importante que tú? Si entre tu vida y la ropa, lo más importante de tu vida. Y también el hecho de afanarse, dice, ¿por qué te afanas si ni siquiera puedes poner un codo más de altura en tu cuerpo? Por más que tú llores y patalees, la altura que tú tienes, esa es la altura que vas a tener, no te vas a crecer más de ahí. Dice, ¿por qué nos preocupamos tanto si las aves no tienen granero ni nido, campo? Si los lirios del campo, ¿verdad? Dice que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Entonces, qué bueno saber que mi Dios suplirá nuestras necesidades básicas. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿No valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe? ¿No valéis mucho más vosotros que los pajarillos? Y si el Señor cuida a los pajarillos, ¿cómo no lo va a cuidar a usted y a mí, que valemos mucho más para el Señor? Entonces son cosas que a veces el Señor nos hace razonar. Espérate, si el Señor cuida al lirio y Él lo viste, ¿cómo no te va a vestir a ti? Si el Señor alimenta a las aves, ¿verdad? Yo a veces veo a las palomas comiendo en el piso, no sé lo que comen, pero algo comen. Y usted la ve, si hay un ave cerca de su casa o en el árbol de su casa, y usted ve que pasan los días, y la paloma gorda, y la paloma gorda, y la paloma gorda. ¿Y de dónde come? Le está yendo bien, ¿verdad? Y claro que la paloma dirá lo mismo de mí, ¿verdad? Pero el asunto es que el Señor, el Padre Celestial las cuida. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Algunos erróneamente toman esto y otros pasajes como promesa de riqueza, prosperidad económica, y no es lo que está planteando el Señor. Despreocúpese, acá no vamos a predicar nunca el Evangelio de la prosperidad. Espero que así sea. Ayúdenme a mantener puro este púlpito. Pero lo que sí sabemos es que no estamos hablando de riqueza y prosperidad, estamos hablando de que el Señor te ocupa de tus necesidades. Siempre lo digo, vuelvo a repetirlo, Dios hace al rico y al pobre. Eso no tiene que sacarme el sueño a mí. Pero lo que sí Dios dice y Dios promete es que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, que el Señor va a proveer para tus necesidades. Y ahí dice el versículo, no es una garantía de prosperidad, sino una promesa de que Dios suplirá tus necesidades básicas. Pablo específicamente dijo en Filipenses 11 y 12 del capítulo 4 que estaba satisfecho con mucho o con poco. Lo importante no es cuánto dinero tiene, sino la tranquilidad que tiene al saber que Dios le dará lo suficiente para vivir una vida digna y contenta. Lo suficiente. No vamos a empezar a hablar de la cuenta de banco, de los ahorros, no sé si existen todavía, pero lo que sí sabemos es que cuáles son las cosas básicas. Hoy por hoy, ¿qué son cosas básicas? En aquella época quizás había otras cosas básicas, pero hoy por hoy, ¿qué son cosas básicas? A ver, ayúdenme a pensar. Comer comida, muy bien. Salud, muy bien. Y batallamos muchas veces con la salud, pero sí. ¿Qué más?
El vestido, muy bien, el vestir. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Eh? Que haya agua, porque si no, ¿cómo nos bañamos, verdad? Una rigola ahí. ¿Qué más? ¿Qué más es básico? ¿Qué más es básico? ¿Eh? La vivienda donde uno puede vivir, sea alquilada o sea propia, ¿verdad? La educación, muy bien, que nuestros hijos puedan estudiar, puedan prepararse. ¿Qué más? Pregunto, ¿es básico un vehículo? Dependiendo de donde la gente viva, porque si vive en un lugar. Si usted vive en el Marcelo, hábleme. Eso es lejos. Ahora, para personas es básico un vehículo, porque es con lo que trabaja, ¿verdad? Para otros quizás es la oportunidad de poder moverse, hacer más sencillo el viaje. Pero, por ejemplo, si no tengo vehículo, ¿puedo ir a Santo Domingo? Claro, tomo una guagua y me voy. O sea, pero lo que yo debo saber es que Dios está conmigo en todo lo básico. Que Dios es bueno y que aún concede las peticiones del corazón, claro, Salmo 37. Que el Señor me puede alivianar ya sea en mi trabajo, ya sea en el hecho de poder movilizarme. Excelente, el Señor provee, Dios es bueno y cuando Él quiera hacerlo en su santa y bendita voluntad lo va a hacer. Pero si me quitaran todo eso, ¿seguiría viviendo? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? La promesa del Señor es que en todo lo básico el Señor va a estar presente. Lo demás es un extra. Que Dios en su santa y bendita voluntad, ¿verdad?, provee, y nosotros ¿qué tenemos que decir? Que Dios ha abundado. ¿O no? Dios ha abundado. Entonces, no me malinterprete, no estoy diciendo que los cristianos tienen que ser pobres. No estoy hablando de eso. Como tampoco estoy diciendo que tienen que ser ricos. Lo que un cristiano debe ser es una persona que aprendió, que fue enseñada a tener escasez, pasar escasez o a tener abundancia. Eso es todo. Eso es lo que requiere. Dice ahí, ¿qué le hace sentir seguro o feliz? Y le hace la pregunta directa a usted y a mí. ¿Está contento? Cuando alguien cree que lo material es lo que más tiene valor, construye su vida sobre una base insegura, ¿verdad? Que desaparecerá en algún momento. Si lo que te hace feliz es lo material va y viene. Está cayendo en el error de creer que lo material es lo único que existe o es lo único que es real. O sea, ayúdeme de esta manera a pensar. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Hacia dónde usted está apuntando? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y alguno dirá, bueno, yo quisiera trabajar para que me vaya bien, para ahorrar para mis hijos. Está bien, perfecto. Pero aún así lo material es pasajero. Ahora, si tú quieres dejarle una buena herencia, déjale tu testimonio en Cristo. Y si hay herencia, gloria a Dios. Pero la mejor herencia que le podemos dejar es nuestro testimonio en Cristo. Mostrarle con nuestra vida a Cristo. Y después, si aprende los negocios, si aprende, ¿verdad?, lo que sea, gloria al Señor por eso. Pero que podamos tener un corazón correcto. Lo que tenemos es gracias al Señor. Sea escasez o sea abundancia, es gracias al Señor. No hablemos del saldo bancario porque a veces vamos a tener problemas, ¿no? Si su saldo bancario es lo que le hace sentir importante, no es tan importante como cree, porque sigue siendo algo material y lo material es pasajero. En lugar de dedicar su vida a la búsqueda del dinero, busque primeramente el control de Dios sobre su vida, haciendo esto, que Él se encargará de sus necesidades materiales. Cuando estamos hablando de la obra misionera, decimos que Dios al que llama sostiene. Y es una realidad. Dios al que llama sostiene. Lo mejor que podemos entender es que cuando Dios llama a la obra misionera, Dios va a sostener.
Dios va a proveer. Cuando hay alguien que quiere hacer su voluntad, el Señor se encarga. El Señor es el mejor patrón que podemos tener. Es el mejor que podemos tener. Para pensar y meditar. Medita en el siguiente pasaje, ¿verdad? Y en la respuesta que dan al materialismo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa hermosa flor se va a marchitar. Me encanta regalarle flores a mi esposa, pero pasan los días y ¿qué pasa con las flores? Se marchitan. ¿No se comen? Se marchitan. Una ensalada de rosa es buena, pero la flor se marchita, la flor se marchita. Ahora, de la que está hablando aquí es de flores que amanece el día y florecen y al atardecer ya están secas. De ese tipo de flores que está hablando. Pero lo que permanece para siempre es la palabra del Señor. Por eso es importantísimo que tengamos en cuenta. Si pues habéis resucitado con Cristo, eso es Colosenses 3 del 1 al 13. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira también en ¿qué? En las cosas de arriba. Siempre está diciendo, las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Pon tu mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, allí en los cielos. Entonces la actitud del cristiano es buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Imagínese usted diciendo, yo guardé algo aquí arriba en el ropero y usted mirando para abajo. Yo guardé algo aquí arriba del closet y usted mirando para abajo. No, ponga la mira donde usted lo guardó. ¿Y dónde usted está guardando según las Escrituras? Haceo tesoros en los cielos. ¿Y dónde qué tiene que buscar? Las cosas de arriba, donde estás haciendo tesoro en los cielos. ¿Y dónde tiene que poner la mira? En las cosas de arriba. Ahora, no me malinterprete, para terminar este tema, no me malinterprete. No estoy diciendo que lo material es malo. Es la actitud del corazón, es lo que Dios busca. Es la gratitud del corazón, el contentamiento del corazón, la satisfacción del corazón de tener a Cristo y estar en Cristo. Lo demás es el combo. Lo que Dios quiera dar y lo que Dios quiera proveer es parte del combo del Señor. Y a veces el combo es grande. Y a veces el combo es grande. Pero Dios da conforme a su santa y bendita voluntad. Si Dios le dio abundancia, gloria al Señor. ¿Estamos hasta ahí? Yo creo que hablar del materialismo es simplemente reconocer y ver dónde está puesta nuestra mirada, cuáles son las cosas que estoy buscando mientras estoy aquí en la tierra. Y lo que estoy buscando y lo que debo buscar son las cosas de arriba, porque eso es lo que permanece eterno. Si el Señor te da abundancia, gloria al Señor. Así que para el próximo miércoles nos queda esto.